Dímelo, Licen. Licenciada. Bueno, y bienvenidos a Dímelo, Licen. Hoy me acompaña el licenciado Javier Rivera Burgos, compañero, colega vemos distintos casos, algunos juntos, algunos separados, práctica civil mayormente. Y hoy vamos a hablar de herencias, ¿verdad? En arroz y habichuela, cómo se maneja el derecho hereditario, ya sea con testamento, con declaratorias de heredero. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Saludos a todos los que nos están viendo a través de YouTube. Ok, pues mira, queremos hablar de un tema bien común y bien importante para todo el mundo. ¿Qué pasa cuando una persona fallece, verdad? En arroz y habichuela. For dummies, como dicen por ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuál es el paso número 1? Pues mira, Licen, en Puerto Rico básicamente hay dos formas de heredar. Una de las formas de heredar es si la persona que fallece dejó un testamento. Otra forma de heredar es si la persona que fallece, que se le conoce como causante, no dejó un testamento. Y las reglas que van a aplicar, ¿verdad?, al momento de heredar, pues son diferentes dependiendo de ese hecho. Que es bien importante porque la gente confunde y llegan a la oficina, mira, mi familia dejó un testamento, quiero hacer la declaratoria de heredero, y eso es incorrecto. Correcto, porque cuando se va a hacer una declaratoria de herederos, el primer paso que te exige el tribunal para darle paso a esa petición de declaratoria de herederos es precisamente presentar una certificación del registro de testamento que diga si esa persona que falleció dejó o no un testamento. Correcto, que dejó o no un testamento y que en efecto, ¿verdad? Porque a veces el familiar deja una copia de ese testamento en la casa y la persona llega con esa copia y tenemos que certificar que en efecto ese testamento no fue revocado, ¿verdad? O que se revocó por completo un testamento o que se modificó y no es realmente la copia que tiene ese cliente cuando llega a la oficina. Correcto. El registro de testamentos no solamente va a acreditar que existe o no un testamento, sino que va a decir si ese testamento aún sigue siendo vigente porque fuera el último que otorgó la persona, o si, como bien menciona, fue revocado o se hizo un nuevo testamento. Exacto, así que es bien importante. Paso número 1, ¿dejó o no dejó testamento? Si dejó testamento, ¿cuál fue ese testamento? Y en esa certificación nos dice los detalles, cuándo se otorgó, el día, la fecha, la hora, ¿verdad? Y cuáles son las disposiciones, quiénes son los herederos. En la práctica, muchas veces las personas piensan, no, mi abuelito no dejó un testamento, yo lo conozco, y se sorprendería. Por eso es bien importante que cuando fallece la persona, usted obtenga el certificado de defunción que emite el registro demográfico y se lo lleve a su licenciado de confianza, en este caso la licenciada Rivera, y ella le puede obtener a través del registro de testamento una certificación de si abuelito o abuelita o ese familiar que falleció dejó o no un testamento. Claro, no, eso es bien importante porque hay veces que las personas hacen testamentos y realmente se lo dejan al administrador, antes conocido como el albacea, ¿verdad? Y no necesariamente se lo dice a los hijos. No, Licen, es que abuelito, abuelita o familiar no salía de su casa. Pues le cuento, habemos notarios que damos el servicio a domicilio y si tenemos clara la voluntad del testador y seguimos sus instrucciones, podemos ir a su casa y tomarle la firma en el testamento y ese abuelito, abuelita o ese familiar nunca salió de la casa. Correcto, a veces no confían en los hijos o en los familiares y confían en el cuidador. Y es el cuidador quien llama, quien hace las gestiones para que vayamos a la casa, ¿verdad? Que son un servicio que tú brindas, ir a domicilio, ¿no? Correcto. Siempre que necesiten cualquier ayuda a domicilio, a su empresa, a su negocio, se puede coordinar la visita y le podemos asistir con eso. Entonces llegó, vamos a suponer que tiene testamento, se confirmó. ¿Qué pasa cuando vemos ese testamento? Muchas sorpresas que pueden pasar, ¿verdad? Por ejemplo, que se reconoció un hijo que no era de los conocidos por los familiares. Eso es algo que puede suceder, no es de lo más común, pero pasa y pasaba mucho antes. Que dejó un legado, o sea, que distribuyó y dijo, mira, este carro es para fulano, esta casa quiero que sea para fulana. O que le dejó mayor proporción a uno de los hijos o a un nieto y no es lo que necesariamente los familiares están esperando. O que le dejó una partida a una persona que si no hubiese hecho un testamento no hubiese recibido nada. Por ejemplo, un vecino que se dedicó a cuidarlo, un amigo que siempre fue bueno y estuvo ahí para él. Si no hace un testamento, la ley a esas personas no le concede ninguna partida de los bienes que deja esa persona. Sin embargo, si hace un testamento y usted quiere premiar a esa persona que de alguna forma le cuidó, le asistió, estuvo en sus peores momentos, es a través del testamento como único puede dejarle usted algo a esa persona.
Eso es así. Ahora, cuando cambió el Código Civil, los testamentos se dividen en dos partes, ¿verdad? En dos mitades. La legítima, que es la estricta, la obligatoria, la que por ley yo tengo que establecer para el orden sucesorial que ya establece el Código Civil. Y la libre, que es de la que habla el compañero, que esa yo se lo puedo dejar a quien yo quiera. Eso puede ser a una amistad, a alguien que me cuidó, a alguien que me ayudó, a la persona que yo desee. Yo le digo siempre a la gente, al vecino si quiero. Porque es libre, por eso se le llama libre. Entonces, después que hacemos, que confirmamos que hay testamento, en el caso de que no hay testamento, entonces vamos a la declaratoria de herederos, que es el proceso alterno en ausencia de testamento. Correcto, y como les mencioné ahorita, pues ese proceso comienza con la certificación negativa del registro de testamento que dice que esta persona que falleció no autorizó un testamento porque no consta en ese registro de testamento del Tribunal Supremo. Entonces la declaratoria lo que hace es que, ¿verdad? Es un proceso, hay un proceso que no es en el tribunal, pero el más común, el que conoce la mayoría de las personas en el tribunal. Vamos al tribunal a hacer una petición de declaratoria de herederos para que el tribunal, ya que esa persona no dispuso, estos son mis herederos, establezca quiénes son las personas llamadas a heredar según se establece ya en el Código Civil. Y eso es bien importante, esa distinción, porque en la práctica muchas personas llegan a la oficina pensando que en la declaratoria de herederos vamos a saber qué le toca a quién o cuánto le toca a quién. Y la declaratoria de herederos no hace distribución ninguna de los bienes. Lo único que hace es decir, como dice la Licen, quiénes son esas personas que están llamadas a heredar de esa persona que falleció. Eso es así. Que nota, ¿verdad? Acá, aparte, desde el 2028, para esas personas que les gusta decir que el matrimonio solamente es un papel, desde que cambió el Código Civil, los cónyuges heredan en igual proporción que los hijos. Eso no sucedía antes. Eso es, ¿verdad? Una pullita que yo tiro siempre para los que les gusta decir que el matrimonio, que casarse eso es firmar un papel y ya, pues no. Los cónyuges ahora son herederos en igual lugar que los hijos. Correcto. Antes el cónyuge era heredero de lo que se conocía como la cuota viudal usufructuaria, que en mi opinión muy personal, ¿verdad? Sin que los compañeros abogados pasen juicio sobre ello, siempre me refería a ella como unas migajas cuando se le compara con lo que recibía el heredero forzoso, que en este caso eran los hijos del que fallecía. Así que ahora el Código Civil de 2020, como muy bien dice la Licen, lo que hace es que pone en igual posición al viudo o a la viuda, al que queda vivo, lo pone en la misma posición que un hijo, que un heredero. Recibe en igual proporciones cuando no estamos en el testamento. Exacto, en ausencia de testamento reciben igual, que eso es otra cosa bien importante. Si usted está casado y usted desea que sea su hijo o su cónyuge quien reciba mayor proporción, pues tiene que hacer un testamento, porque en ausencia de ellos reciben en igual proporción según está establecido en este momento en el Código Civil nuevo. Entonces, ¿qué pasa cuando ya establecimos quiénes son los herederos? Tenemos 3 hijos, 2 están en Estados Unidos, uno quizás no quiere participar, no le interesa o no aparece, no sabemos dónde está. ¿Qué hacemos en esos casos? Mira, esos casos son más frecuentes de lo que las personas ¿verdad? Piensan. En muchas ocasiones ha fallecido alguno de los hijos de esta persona que falleció, tuvo hijos y tiene nietos, y en algunas ocasiones ha fallecido uno de los hijos y los nietos se han mudado a Estados Unidos u otra jurisdicción, se desconoce el paradero. Eso crea un inconveniente a la hora de presentar la petición de declaratoria de herederos, porque uno de los requisitos es presentar documentos que acrediten que ellos tienen derecho a ser herederos, y esos documentos no es otra cosa que el certificado de nacimiento. Si no tenemos estas personas disponibles, es muy probable que se nos haga bien difícil poder obtener un certificado de nacimiento, en este caso de algún nieto, porque muchas veces se desconoce la información básica que requiere el registro demográfico para llenar la solicitud del certificado. Fecha de nacimiento de esa persona, pueblo en que nació, nombre de papá, nombre de mamá. Si usted no tiene esos datos, no puede llenar la forma de registro demográfico y no le puede obtener el certificado de nacimiento, a pesar de que a través de su abogado usted sí lo puede obtener, pero sin esa información el registro demográfico no se lo va a proveer. Correcto, identificarlo, ¿verdad? Hay un proceso alterno. No es que, ¿verdad?, no pierda la esperanza, como quiera se puede trabajar el caso. Lo que pasa es que sería entonces en un proceso de autorización judicial donde habría que ir bajo juramento, ¿verdad?, el peticionario, decirle al tribunal, mira, no sé la información de mi nieto o de mi hermano o de mi tío, quien sea que está en esa herencia con usted, y quiero liquidar o quiero vender esta casa. ¿Cómo lo hago? Pues vamos al tribunal y le explicamos todo esto bajo juramento al tribunal. ¿Verdad? En el peor de los escenarios, el tribunal emite una sentencia
y esa porción que le tocaba a esa persona, pues se consigna en el tribunal, que no es otra cosa que depositar la cuantía de lo que le corresponde a esa persona que no aparece, pero sabemos que está. Sabemos, ¿verdad? Porque tenemos que ir al tribunal bajo juramento y decir la verdad. Claro. Que he visto mucha gente que intenta mentir y decir, ay, pues como esta persona no aparece, yo voy a decir que la herencia es de nosotros dos nada más. Correcto. Venden la casita y de momento aparece ese que no aparecía, porque pasa, y dice, espérate, me vendieron la casita, yo tengo algo aquí, ¿qué pasó con eso? Y en efecto, como muy bien dice la licenciada Rivera, la petición de declaratoria de herederos se prepara de acuerdo a la información que le provee el heredero al licenciado, y va acompañada de una declaración jurada. O sea, no es otra cosa que un juramento, que usted bajo juramento le está diciendo al tribunal que la información que está ahí le consta y que es cierta. O sea, que usted se podría exponer a un delito de perjurio si usted bajo juramento está mintiendo. Así que es bien delicado. No digan, pues para hacerlo más fácil voy a decir en la petición que solamente somos mi hermano y yo, cuando sabemos que hay unos sobrinos que están en otra jurisdicción, por ejemplo. Así que es bien importante siempre proveer la información completa y que su licenciado le ayude a poder, ¿verdad?, sobrepasar ese obstáculo que tiene de frente. Si quiere evitarse esos obstáculos, siempre es recomendable otorgar un testamento. Correcto, si quiere evitar que ¿verdad?, que sus familiares tengan que pasar por ese proceso, pues deja un testamento. ¿Verdad? Y ahí usted determina ya de antemano cómo se van a distribuir sus bienes. ¿Y quién va a ser la persona, el administrador a cargo, ¿verdad?, de que se cumpla su voluntad? Aparte de que el testamento también, usted puede incluir actos de última voluntad. Por ejemplo, hay personas que solicitan que se añada, que pues no desean que su vida se preserve de manera artificial, en el peor de los casos, ¿verdad? Lo que conocemos como que me preserven con máquinas en el hospital. Correcto. Así que el testamento se puede usar para muchas otras cosas. Es bueno que se oriente sobre ese tema. Luego de ahí, depende de cuál es el caudal, que el caudal relicto no es otra cosa que lo que dejó esta persona, tanto los bienes como las deudas. Pues depende de lo que hay, es el próximo proceso. Correcto. Si usted pensaba que estando vivo era como único usted le rendía planillas a Hacienda, pues se equivocó, porque aún habiendo fallecido, usted tiene que llenar una última planilla a Hacienda. Eso es así, la famosa planilla de caudal relicto, para que Hacienda nos emita un relevo. Con ese relevo es que entonces podemos culminar el proceso, específicamente cuando hay propiedades y bienes inmuebles, en el segundo paso, ¿verdad? Y esto es bien simple, el proceso es más complejo, pero lo estamos simplificando. Tenemos que ir al registro de la propiedad, ya sea con ese testamento o con esa declaratoria de herederos, y ese relevo de Hacienda, para decirle al registro, mira, ya esta persona no es la dueña, ahora son estos herederos. Estos son los dueños de esta propiedad ahora, pero sin ese relevo yo no puedo disponer de ese bien. Claro, y hablando un poquito más en arroz bichuelo de esa planilla y de ese relevo, no es otra cosa que decirle a Hacienda en la planilla, decirle, mira Hacienda, fulano de tal falleció. Aquí está su certificado de función y aquí está la declaratoria o el testamento, la declaratoria que emitió el tribunal superior o el testamento que dejó el causante. Hacienda, mira, estos son los bienes que dejó esta persona que falleció. Hacienda va a buscar en sus expedientes y si esta persona que falleció en algún momento llenó una planilla y tenía alguna deuda, Hacienda le va a decir, mira, lo que pasa es que la persona que falleció me dejó una deuda de $300. Cuando me pagues la deuda de $300, yo te expido el relevo. ¿Qué significa un relevo? Un relevo es un permiso para que usted pueda disponer libremente de los bienes que le da Hacienda, porque en principio Hacienda no tiene ninguna deuda con Hacienda. Recuerde que el gobierno siempre cobra primero. Eso así, sí que no nos escapamos de Hacienda ni después de muerto. Entonces, dame un ejemplo de algo que te haya sucedido con casos de herencia. Mira, en una ocasión llegó esta clienta, son unas personas que lograron, ¿verdad?, con mucho esfuerzo comprar muchas propiedades en el área metropolitana y tuvieron también varios hijos, en este caso creo que eran más de 5 o 6 hijos. En aquel momento habían fallecido algunos de los hijos del causante, de la persona fallecida. Y ese hijo fallecido a su vez tenía hijos, o sea que habían nietos envueltos en la herencia. Habían unos nietos que se desconocía dónde podían estar en ese momento. Pasa mucho. Y lo que tenían era el apodo por el que lo llamaban. Nos dimos la tarea en la oficina de hacer una búsqueda y encontramos que uno de los nietos de esa persona se había cambiado su género en el registro demográfico
y se había reinscrito, por decirle de alguna manera, Ajá. bajo un nombre femenino. O sea, que si la familia lo fuera a buscar, jamás lo No hubiese lo iban podido, a no lo iban a encontrar. encontrar. Logramos contactarlo, pero todo ese tipo de cosas suceden. Así que en ese sentido, el hecho de que no se encuentre a alguien no es un impedimento para que se hagan esfuerzos razonables de encontrarlo, número uno. Y número dos, vuelvo y repito, por eso es recomendable en ocasiones hacer un testamento para evitarse este tipo de circunstancias. Claro, ay Dios mío, ves cosas que pasan, cada día aprendemos algo nuevo. Bueno, pues entonces ya saben, oriéntese, no pierda la esperanza. Hay formas de, por más complicado que parezca, no deje perder esos bienes, oriéntese con alguien que, ¿verdad? Quizás con esa consulta puedes recuperar. La gente a veces ve a los abogados como que, ay no, pues me van a quitar el dinero o sienten que es muy oneroso y a lo mejor va a dejar de perder una casita, un bien. Y en ese sentido de perder una casita o un bien, también me ha pasado en la oficina, que no sé si has tenido la misma experiencia, yo supongo que sí, que te llega la persona y me dice, es que papi me dijo en vida que esa casa era mía. Ay, ese tema, ese viene ya mismo. Vamos a hacer otro de este. Las donaciones en vida. Vamos para ese. Pero entonces, sobre testamentos y declaratorias de herederos, ¿algo más que quieras aportar? Bueno, que el último paso después de la declaratoria de heredero y la planilla de caudal relicto es presentar un documento al registro de la propiedad notificando que aquella propiedad que está en el registro de la propiedad a nombre de la persona que falleció, ahora debe inscribirse a nombre de los herederos que dice la declaratoria. Y es ahí y solo ahí cuando la pueden vender, cuando la pueden alquilar, cuando pueden disponer, cuando le pueden ceder a uno de los herederos la parte, cuando puedo renunciar. Es en ese momento cuando son dueños que usted puede tomar decisiones de qué va a hacer. Correcto, hasta que eso no se da, no se culmina esa parte, pues no podemos disponer, No podemos disponer. ya sea para uno de los herederos o para venderla, ¿verdad? Lo que sea que hayan decidido. Correcto. Mira, pues muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos de tus servicios, cuéntale a la gente que te conozcan, cómo te consiguen. Bueno, pues mi nombre es el licenciado Javier Rivera Burgos. Tengo mi práctica en Levittown. Me pueden conseguir al 787-407-2284. Estamos en este momento promoviendo el servicio también de notaría, así que si usted tiene una oficina que necesita de un notario que se traslade a su oficina para tomarle juramento, por ejemplo, o notaría en general, o a su hogar porque tiene una persona que tiene un problema de movilidad, etcétera, me puede escribir un mensaje por WhatsApp a ese número, 787-407-2284, y con mucho gusto me traslado y le asisto con el juramento o con la notaría de que se trate. Ahí lo tienen. Ok, gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Dímelo, Licen.